ya han tenido una existencia de algunos años y que nosotros no podríamos partir de la nada y que tendríamos que alimentarnos e incorporar dentro de nuestro cuerpo legislativo esta normativa jurídica internacional que tiene toda una importancia. Entender además que ha habido toda una práctica en varios países, en la región misma, no tenemos que ir muy lejos, sabemos que ha habido toda la experiencia de Colombia, más recientemente en Honduras, donde existe también toda la experiencia no solamente a nivel de la normativa jurídica, sino que también a nivel operativo y que nosotros podemos aprender de estas experiencias y no tenemos por qué pensar que tenemos que inventar el agua tibia. Es muy importante también entender que existen también los diversos organismos internacionales con toda una gran experiencia que pueden contribuir de una forma notable a que podamos enfrentar el fenómeno de la mejor manera. El Alto Comisión de Naciones Unidas para Refugiados, pero no solamente el ACNUR, también el Comité Internacional de la Cruz Roja, también el UNICEF, también otros organismos como el Organismo Internacional de Migración, que han estado presentes a lo largo de muchos años en Colombia y en otras operaciones de desplazamiento interno, en Afganistán, en Siria, en varios países donde organismos de organismos no gubernamentales han jugado un rol de gran importancia. O sea que tenemos mucha experiencia acumulada a nivel internacional, de la cual podemos valernos, la cual podemos nutrirnos. Existe el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno noruego, muy relacionado con el Consejo Noruego de Refugiados, que podría ser también de gran valía, que tiene metodologías con respecto al tema de mapeos, con respecto de censos. Efectivamente, me decía Carlos Etarri, hay algunos elementos que habría que revisar también con respecto de esas mismas metodologías y obviamente adaptarlas a las realidades nacionales. Sabemos que efectivamente el tema de desplazamiento interno es un tema multicausal, es un tema muy complejo que tiene distintos orígenes y que esos distintos orígenes en un mosaico tan complejo y tan abigarrado como es México, obviamente tiene que atacarse de una manera muy multiinstitucional y multidisciplinaria. Tenemos los fenómenos por el tema, este país es tan enorme y con las grandes litorales en el Pacífico y en el Atlántico, y que tenemos todo tipo de tempestades y desastres naturales, erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, absolutamente todo este cuerno que es México es también un cuerno no solamente de la abundancia en términos de recursos naturales, sino que es un cuerno de una gran cantidad de desastres y calamidades naturales, y que este es un fenómeno que lleva a mucho desplazamiento interno en nuestro país. Tenemos el problema de los conflictos que aparecen como étnico-religiosos, pero que en el fondo son muchas veces disputas por los recursos naturales. Tenemos los fenómenos que tienen que ver con las grandes inversiones en las minas y en otros grandes proyectos de gran envergadura que han generado mucho desplazamiento interno, y no solamente desplazamiento interno, sino desaparecidos, y mucha sangre ha corrido por estos grandes proyectos y que no podemos dejarlos de lado. Tenemos también el problema de algunas estrategias que se siguieron en el pasado en la guerra contra el narcotráfico, que tiene todavía hoy a muchísima gente desplazada. Y termino diciendo que el fenómeno del desplazamiento interno, y en este sentido nosotros desde el tema de refugiados, que es básicamente la experiencia que he tenido yo a lo largo de muchos años, es un fenómeno muy parecido al tema de... Y no es casual que muchas de las ocasiones y con mucha frecuencia ocurre que los refugiados, antes de haber sido refugiados, fueron desplazados internos. Hay un fenómeno de mucho desplazamiento interno en muchos de los países, en donde en muchas ocasiones la gente se tiene que desplazar 2, 3, 4, 5 veces al interior de sus sociedades, hasta que finalmente no tienen más alternativa que dejar su país y convertirse en un refugiado. La diferencia sustancial, fundamental entre un refugiado y un desplazado interno es que el refugiado ha abandonado una frontera internacional, ha cruzado una frontera internacional, pero en términos del origen de los causales son muy parecidos, tanto así que los principios rectores del desplazamiento interno de Francis Deng están basados en la normativa jurídica del refugio, están basados en la Convención de Refugiados de 1951. Así es que creo que tenemos sí herramientas atacar de una manera seria, responsable y sobre todo con mucha sensibilidad. Decir finalmente que el tema, yo me sumo a lo que fue señalado aquí por el senador Álvarez y Casa, es verdaderamente una vergüenza que no lo hayamos atacado. La situación es tal
que desde muchos años México ha sido un país solidario, ha sido un país que ante las diversas oleadas de refugiados ha respondido con solidaridad, con sensibilidad, con mucha tenacidad, con mucha entrega y pasión. Hemos tenido las oleadas de los refugiados, que se dieron cuando el Cono Sur en las distintas dictaduras latinoamericanas, la tremenda 80s, y actualmente, sobre todo a partir del año 2012, se está incrementando notablemente el número de solicitantes de la condición de refugiado que provienen de los países del Triángulo Norte. Hemos tenido esa solidaridad con los extranjeros y qué bueno, qué importante, qué orgullo, pero mexicanos. Yo creo que este es el momento de hacerlo y enhorabuena que se integre en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del Coordinador General de la Comar. Antes de proceder a la mesa de análisis, escucharemos al diputado federal Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera. Me sumo al reconocimiento, a la felicitación a la diputada Maricruz Robledo por esta iniciativa extraordinaria. De la misma manera han sido extraordinarias las intervenciones de quienes me han antecedido en la palabra y creo que ya hay poco que aportar en cada una de las experiencias que la mayoría tenemos en este tema. Sí, y retomo con todo respeto la propuesta que hace el secretario general del Consejo Nacional de Población de iniciar a la brevedad el estudio de reformas de carácter legislativo que nos lleven a la toma de decisiones de políticas públicas. Lo comentaba de inicio el senador Álvarez y Casa, de que hoy es un hito, y me sumo también a esa opinión de el interés que tiene el gobierno de la República por a la brevedad y con toda responsabilidad tomar ya este tema. Los datos que escucho del señor senador, con mucho respeto, son datos que cada uno dentro de nuestra responsabilidad, más él con un hombre de tantos años en esta tarea, tiene. Sin embargo, hay mucha discrepancia en los mismos. Y con todo respeto daría el ejemplo de uno de los estados que tiene un fenómeno histórico de desplazamiento interno como es Chiapas, y el último dato que tenemos es de 7,000 personas. En fin, los números están ahí, cada uno podemos decir diversos, pero lo más importante, creo, y si me lo permiten con todo respeto, es sumarnos a esta iniciativa desde la Cámara de Diputados a efecto de hacer una propuesta inmediata, señor secretario, con la participación de los organismos internacionales, con los responsables en estos temas como son ustedes de la Secretaría de Gobernación y en la responsabilidad que nos corresponde al Congreso de la Unión. Concluyo solamente insistiendo en que vayamos ya a las acciones y nosotros estamos en la mejor disposición de cooperar con ustedes para que hagamos una agenda legislativa a la brevedad y que sea contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Felicidades, Maricruz, por este extraordinario esfuerzo y muchas gracias a todos también por haberme escuchado. Agradecemos su mensaje, diputado Bonifaz Muedano. Deseamos destacar la presencia de las siguientes personalidades que nos acompañan en este evento. La diputada federal Marta Decker Gómez, secretaria de la Comisión de Igualdad, y por parte del Estado de Chiapas nos acompaña la diputada Silvia Torreblanca Alfaro y el diputado Mario Santiz Gómez.
En estos momentos pasaremos a la sección de reflexiones conceptuales, metodológicas y sobre la atención del fenómeno de desplazados internos forzados en México. Esta sección será moderada por el maestro Raúl Romo Miramontes, director de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Buenos días. Incluso tanto entusiasmo ha ocasionado esta mesa de análisis que la excelentísima noticia que tenemos es que todos los ponentes nos contestaron que sí venían. No tuvimos ni un solo rechazo para venir a presentar al foro, a la mesa de análisis, lo que sin embargo nos coloca en una posición un poquito apretada de tiempo. Por eso les avisamos a todos ellos que iban a disponer de 10 minutos para hablar y posteriormente cederemos la palabra a los demás asistentes y al público en general. Esta sección se va a enfocar, como bien lo dice, en las reflexiones conceptuales, metodológicas y sobre la atención del fenómeno. Después de esta sección va a venir otra, digamos, tanda de intervenciones más enfocadas a lo local, especialmente a Chiapas. Pero bueno, aquí tenemos 11 ponentes, que vamos a comenzar por la doctora Leticia Calderón Chelius, del Instituto Mora. Como pueden ver en pantalla, ordenamos alfabéticamente las intervenciones para, excelente, digamos, ayudarnos un poco con la organización de estas cuestiones. Doctora, por favor. Les iba a pedir si tenían mi presentación. Bueno, son 4 flashazos. Buenas tardes o días, y yo creo que, bueno, obviamente es mucho que celebrar el día de hoy y me gusta esa idea de que esto sea algo histórico, y yo he estado en varias reuniones que supongo que son históricas y que muestran mucho entusiasmo, y le decía ahorita aquí a mi colega Laura Rubio, le digo, pero ya no me conmueven, porque yo ya he oído un discurso muy parecido y ahora lo que yo quiero es que este gobierno que tiene la oportunidad histórica realmente lo haga realidad, porque, digamos, discursos que me han hecho casi llorar, los he escuchado, no se pueden imaginar cuántas veces en este tema. Entonces, sí decir algunas cosas que a mí me gustaría apuntar y sumar al debate, y no seas malito si lo pones, decir algunas cosas que yo creo que van a ser, en todo caso, más tal vez conceptuales y después pensarlas para esto que es la ley, como si la ley lo fuera también todo, esa es otra discusión. Miren, yo siento, y lo he visto desde hace muchos años ya, que el tema de la definición conceptual se ha vuelto una atadura de hierro. Y esto tiene que ver porque, tal cual se ha dicho por acá, el desplazamiento forzado es un evento inmediato, inminente, urgente, pero no es una migración. Y en ese sentido, hay un momentum que implica un tipo de atención que hay que diferenciar. Nada más lo dejo anotado porque si no mis 10 minutos se van a acabar muy rápido. Evidentemente es un acto de sobrevivencia ante un momento catastrófico que tiene diferentes posibilidades y naturalezas, como también se mencionó en términos de, bueno, o desastres naturales, que sí es prevenible el impacto que pudiera tener en términos de desplazamiento. Tal vez no el hecho mismo, no el temblor, pero sí que esté bien construido el edificio, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de puntos que ya estamos muy avanzados en toda esa discusión y normatividad incluso, pero el tema de la violencia sí nos vino a arrasar y a cambiar este esquema, por lo menos en México, en esa maldita guerra fallida que afortunadamente esperemos que no vuelva más a este país. La otra cuestión que me parece importante es que sí, el desplazamiento deviene en migración, que implica entonces sí un asentamiento y eventualmente o el dilema de la integración, que yo creo que en eso coincide muchísimo con lo que mencionaba Andrés, que es, a lo mejor si ustedes quieren por categorías, bueno, o de refugiados y todo ese dilema, pero no es lo mismo. Y ubicar claramente esos momentums es central para la atención a lo que las personas necesitan en términos de urgencia, si existe una urgencia de ese tipo, pero si ya es a toro pasado, también requiere otro tipo de atención. Y por una serie de cosas que creo que vale la pena decir, hay que tener mucho cuidado, porque desplazamiento es una cuestión casi física, casi digamos que se puede ir monitoreando, pero no es trasladarse, no solo es trasladarse, pero tampoco es una migración.
y me paso a lo que sigue, por favor. Aquí yo incluyo otro asunto que yo creo que vale la pena discutir. Por más buena que sea la normatividad internacional, para mí el tema de lo interno sigue siendo, y lo he dicho desde hace 10 años, conste, un error enorme. Y se los voy a poner con ejemplos en este país, además, con una frontera de 3,000 kilómetros cuadrados. Obviamente hay que acotar y en lo legal es indispensable saber hasta dónde llega tu responsabilidad y dónde se te murieron allá del otro lado y ya no son los míos y estas cosas que hacen tanto los gobiernos. Pero lo que es claro es que hemos perdido años de atención, años de reconocimiento a este duelo, justamente por esta cuestión. Ejemplos, y lo mencionaba, me parece que el senador Álvarez y Casa, Allende, Coahuila. La mitad de la gente que sobrevivió a esa masacre se fue al otro lado. ¿Cómo ocurre en el norte del país? Porque esa es la dinámica de la transmigración en nuestro país, muy estudiada, por cierto. ¿Qué ocurre? A 10 años ya también lo podemos decir, y yo después en la parte de lo local quiero mencionar algunos casos. La gente se va y cruza, sea una frontera internacional, habiendo sido desplazada por el mismo efecto que fue a otro lugar. Pueden haberse ido a Torreón, se pueden haber ido a Chihuahua, se pueden haber ido a la Ciudad de México, como tenemos monitoreado eso desde hace mucho tiempo. Pero el hecho de que se hayan ido al otro lado, ¿no?, en términos muy mexicanos, no implica que no sean desplazados primero, que no merezcan el reconocimiento de su Estado y de las autoridades que no los protegieron, y además porque el siguiente proceso que hemos visto ya es el eventual retorno e incluso forzado por deportación. Personas que no consiguieron eventualmente el asilo político como categoría jurídica y que están siendo ahora desplazadas en términos de un retorno, una deportación desde Estados Unidos. Entonces, es esa persona que es víctima de desplazamiento, que tiene que cruzar, o que cruza porque está más cerca de la frontera, que está más cerca de Ciudad Juárez que Chihuahua, y cruzan, y que entonces eventualmente se vuelve a su vez otra categoría que tiene que ver con el retornado forzado deportado. Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta. Entiendo bien que en la discusión jurídica a los abogados les gusta y necesitan acotar, pero esto no da cuenta de la realidad, sobre todo en un país como México. Desplazamiento interno es y significa seguir preservando esta idea de que el Estado-Nación de veras acaba aquí y no en esta realidad que implica la movilidad, digamos, que tenemos en un país como el nuestro. Y bueno, la siguiente, no me voy a quedar mucho por esta cuestión. No, tantito. ¿No? La experiencia ahora nos muestra múltiples casos de movilidad transfronteriza, a donde al final de cuentas la geografía se impone, sobre todo en la primera etapa, la más dura de este inicio de lo que llamó en su momento Felipe Calderón Hinojosa, de horrible memoria, la guerra contra el narco. Y lo digo ¿por qué? Porque ahí la afectación fue muy concentrada en el norte y las experiencias permiten ver que 10 años después esas personas no han podido resolver en un número muy alto muchas de las cosas que tendrían que estar en una eventual ley o, bueno, que además también vale la pena decirlo, es verdad que este es un momento absolutamente histórico, como la historia lo es cada día, pero yo sí he asistido a las presentaciones que ha hecho, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, que fue en el 2018, la última que se hizo de el protocolo y luego los avances importantes donde hemos estado varios de los aquí presentes y que, por cierto, tampoco convocaron digamos, en el recinto, en el Senado, en su momento no convocaron a los senadores. Celebro que haya un cambio de jugada en ese sentido. Y bueno, la última cosa que yo quiero poner, y me voy a saltar la que sigue, si quieres nada más la dejo para que la puedan ver, para tenerla muy clara. Miren, a lo mejor es muy sociológico el asunto, y claro que a la hora de lo jurídico hay que acotar y hay que nombrar distinto, pero al final de cuentas, de lo que se trata es también de generar, gracias, una arquitectura que permita que más allá del evento, lo cual no le quita absolutamente ningún punto, como decía, de la urgencia, facilite algunas cosas que son recurrentes, no importa si entramos con esto de que si fue migración obligada, voluntaria, deseada, fue desplazado, fue refugiado. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una credencial en este país, no entras aquí, por cierto, no entras ni aquí, aunque digas que eres ponente. Y la otra cosa, no puedes
sacar actas de nacimiento, no puedes resolver una serie de cosas que ahí la categoría no es que no sea importante, pero el problema es en la arquitectura de, digamos, de funcionalidad para la mayoría de los mexicanos, y ahí creo que podría haber incluso un aporte en ese sentido. Y el último punto que quiero señalar es que, bueno, sí hay un avance que vale la pena afinar y tomarlo en cuenta, que tiene que ver con esta, que sí se incluyó en la Ley General de Víctimas, la mención al tema del desplazamiento. Y yo ahí les diría que hay comunidades esperando el tema de la restitución y reparación de daños. Hay pueblos de Chihuahua donde las personas que fueron desplazadas en su momento, eventualmente exiliadas, después asiladas en otro país, algunos, como les decía yo, deportados, pero siguieron pagando, por ejemplo, todo lo del predial. Han pasado casi 10 años, ¿eh? Han seguido pagando el predial de su casita, porque lo que no quieren están con la ilusión de que eventualmente se va a resolver esto y puedan, aunque no regresen incluso, hacer uso de su propiedad que no han podido ejercer, digamos, como propietarios. Entonces, esperan incluso que eventualmente la ley de víctimas los reconozca, los haga suyos, los reconozca como tales, y que incluso se haga una reparación del daño. Ahí va, digamos, nos va a faltar mucho dinero en este país, porque supone una restitución, una reparación del daño, e incluso los memoriales que este país necesita poner en cada una de estas plazas que efectivamente fueron arrasadas. Sí tenemos mucha documentación, yo creo que hay muchos casos, y termino con una cuestión que a mí me parece impresionante. A finales del año pasado se presentó junto con el caso de Atenco, de las mujeres arrasadas, lastimadas, violentadas en Atenco, el otro caso emblemático fue el de los Alvarado Espinosa y otros mexicanos contra el Estado mexicano, ¿no? El dato es que se dio cuenta, pero no pasó de ahí, y es un caso emblemático exactamente obviamente, de desaparición forzada y de desplazamiento forzado. Y ahí el tema de la frontera, que si se fueron unos para El Paso, otros se vinieron para acá, es interesante para dejar este prurito jurídico muy útil a un nivel, pero inútil para pensar un país como es México, sobre todo en la parte, digamos, frontera norte, frontera sur, creo que más para el tema de la frontera norte. Bueno, muchas gracias. Ofrezco una enorme disculpa por estar sacando las tarjetas, pero un poco como por la cuestión de la premura del tiempo y poder justo ceder la palabra al resto del público. También queremos agradecer la presencia de la maestra María de la Luz Contreras Mora, coordinadora de Migración del Gobierno de la Ciudad de México, que se encuentra entre nosotros. Enseguida tenemos la intervención del doctor Edgar Corzo Sosa, quien es el 5º visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que se hace desde aquí, desde este lugar, desde este recinto, a la diputada Maricruz Robledo, por supuesto, y a Carlos Echarri, de la Secretaría General de la CONAPO. Con gusto acude la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a esta convocatoria. Y además escuchamos con mucho agrado la propuesta no solamente de reformas a la Ley General de Población, sino de búsqueda de un marco normativo. Déjenme decirles que la semana pasada estuvimos también aquí en la Cámara de Diputados en relación con un evento para establecer la tipicidad del desplazamiento forzado interno. Eso indica entonces que se están haciendo esfuerzos desde diversas partes de este órgano legislativo que valdría bien la pena tomar en consideración para concentrarlos y tener una mayor fortaleza. Fue la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados la que hizo la convocatoria para esta tipicidad. Comentarles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues, ha emitido un informe desde 2016,
un informe en donde nos metimos no solamente a las nociones conceptuales, sino de derecho comparado, una especie de diagnóstico desde el punto de vista de los derechos humanos, con algunas cifras que solamente se manifestaron como muestra. Emitimos o publicamos un protocolo de atención al desplazamiento forzado interno que fue presentado en la Cámara de Senadores. Hemos emitido recomendaciones especiales, está ahí las recientes de diciembre del año pasado en relación con Chenaló y Chalchihuitán, comunidades que tienen este problema muy marcado, entre otras tantas que ahí están. Hemos realizado un curso en línea, al cual ya hay más de 800 personas que lo han tomado, curso en línea sobre desplazamiento forzado interno que hicimos en colaboración de la UNAM, pero también promovimos una audiencia temática sobre desplazamiento forzado interno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí nos sumamos 10 instituciones nacionales de derechos humanos para verlo regionalmente, porque esto no es solamente de nuestro país. Y el año pasado presentamos una propuesta de ley general sobre desplazamiento forzado interno, se la presentamos al órgano legislativo y si nos permiten, por supuesto, se las haremos llegar. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad, los 6-7 minutos que me restan, para hablar más bien del contenido de esta propuesta de ley general. Ley general que también propusimos una reforma constitucional, no es la intención de estar reformando, tocando nuestro texto constitucional, pero ahí está la referencia. Además tuvimos el apoyo, el acompañamiento de la Relatoría de Desplazamiento Forzado Interno de Naciones Unidas para la elaboración de esta normatividad, y tomamos en consideración también los esfuerzos legislativos, los dos que hay de Chiapas y Guerrero, legislaciones locales que tienen este desplazamiento forzado interno. Y hicimos esta propuesta con base en una estrategia nacional que tenga que ver con 3 aspectos, ya Joseph los tocó también. Prevención es uno, asistencia y protección de personas desplazadas es otro, y finalmente medidas para lograr soluciones duraderas. Si no se tratan estos 3 ejes, por más que se quiera, no llegaremos a ningún lado. Coinciden estos ejes con el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre situación de derechos humanos en México de 2015. Ya desde entonces había dicho la Comisión Interamericana, expídase una ley, véase la prevención, la asistencia, las soluciones duraderas, y hágase un análisis nacional de este fenómeno. Habría que agregar a estos ejes las campañas de promoción y sensibilización. Con eso creo yo que podríamos en esta temática pues entrarle. El contenido de esta propuesta tiene 9 apartados. El primero tiene que ver con disposiciones generales que son objetivos, medidas de prevención, obligación de autoridades, y en los conceptos, y aquí meto ruido, no solamente desplazamiento forzado interno, que insisto ya lo hemos tratado, sino integración sostenible, reasentamiento sostenible, retorno sostenible, entre otras nociones más que vale la pena recuperar. Un segundo apartado, de los derechos de las personas desplazadas. Sí, partimos de la idea que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho humano a no ser sometido a desplazamiento forzado interno. O sea, sí, tenemos que hablar de libertad de circulación, incluso libertad de residencia, pero ya tenemos un derecho humano caracterizado por la Corte Interamericana y es ese. Habría que hablar, por supuesto, de un derecho a la investigación pronta y eficaz y derecho a no ser privado arbitrariamente de propiedades, posesiones y otras tantas obligaciones de las autoridades. Un tercer apartado, sobre medidas de prevención, antes de que inicie el desplazamiento forzado interno, no como reacción. Y para ello se establece en la normativa la elaboración de diagnósticos y censos en diversos estados, considerando la situación de los municipios para identificar zonas y comunidades que tengan de este desplazamiento forzado interno. Pero también un sistema de alertas tempranas de prevención de desplazamiento forzado interno en toda la República, que identifique situaciones que puedan generar desplazamiento forzado interno para evitarlo, por supuesto, y actuar de manera inmediata. Un cuarto apartado, medidas de atención durante el desplazamiento forzado interno. Coinciden con las medidas de ayuda inmediata de asistencia y protección señaladas con la Ley General de Víctimas. Ley General de Víctimas que, por cierto,
tiene varios preceptos que fueron modificados en la ocasión pasada, en la administración pasada, curiosamente cuando estábamos presentando el protocolo de desplazamiento forzado interno. Había varias senadoras que estaban ahí y de ahí se cambiaron a otra comisión, a otro recinto para introducir el tema del desplazamiento forzado interno. Fue totalmente coyuntural. Procederá, por supuesto, en estas medidas de atención durante el desplazamiento, la alerta de atención y protección, y también se prevé la protección de bienes de las personas. Un tema número 5, soluciones duraderas. Y ahí se prohíbe, por supuesto, un retorno, reasentamiento, integración en otra parte, si no se pueden garantizar, eso es muy importante, los derechos a la vida, seguridad, salud, dignidad, educación, libertad personales, entre otros. Por eso se habla más bien de soluciones duraderas. También considerar las condiciones sociales y económicas de las comunidades receptoras de personas desplazadas para prevenir, por supuesto, generación de una carga desproporcionada social o económicamente en el municipio o en el estado receptor de las víctimas de desplazamiento forzado interno. Tenemos un sexto apartado, sistema de atención nacional de prevención y atención de desplazamiento forzado interno. Obviamente se propone la creación de un sistema nacional al que estaba haciendo referencia efectivamente Andrés, el titular de la Comar. Este sistema nacional que organice e implemente el sistema de alertas, elaboración de diagnóstico nacional sobre la situación de desplazamiento forzado interno, así como la coordinación de las acciones de los 3 órdenes de gobierno. Si no intervienen los 3 órdenes de gobierno, poco se puede avanzar en este tema. Obviamente se proponen sistemas estatales de prevención y atención al desplazamiento forzado interno. Un tema número 7, registro nacional de personas desplazadas. Esto en esta materia puede despertar muchísimas inquietudes, suspicacias. ¿Por qué? Porque dice, hasta que tenga el registro, que es lo que nos pasa con el registro de víctimas, hasta que tenga el registro no se le da la atención correspondiente. No, acuérdense que la asistencia humanitaria es con independencia del registro. Esté donde esté, tiene que haber primero asistencia humanitaria. Ya después, con el registro, entonces se puede buscar una atención propiamente y protección de derechos humanos. Pero hay un derecho humano que es a recibir la asistencia humanitaria. El registro no es para eso, el registro es para coordinarse, ¿sí? Tener información, diseñar, implementar las políticas públicas en la mejor forma posible. Y tenemos el último, bueno, 2 últimos apartados. El 8, distribución de competencias de las autoridades. Es una ley general, sí, no queda de otra, hay que distribuir competencias entre federación, estados y municipios. Hay un apartado que así lo prevé. También en ese apartado hay que tomar muy en cuenta qué facultades tiene el Ministerio Público, la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional Electoral, así como autoridades de protección civil. Y finalmente, el último apartado, el 9, una propuesta de delito sobre desplazamiento forzado interno. Propuesta que incluso fue discutida la semana pasada en este mismo órgano legislativo. Yo creo que vale la pena hacer estos esfuerzos, continuar con estos esfuerzos, y yo creo que el marco normativo nos hace falta. Si hay un reconocimiento para reformar la Ley General de Población, yo creo que ya estamos ahora sí en tiempos con el agua a punto, pues para presentar una iniciativa de ley general sobre desplazamiento forzado interno que nos dé el marco para el desarrollo de todas las políticas públicas, aunado, por supuesto, al Plan Nacional de Desarrollo. Celebro esta reunión. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida tiene la palabra la maestra Cristina Díaz Pérez, consultora independiente. Gracias, Raúl. Buenos días a todos. Si me permiten, voy a dar lectura a un documento para aprovechar mejor estos 10 minutos antes de que el representante de Cronos me quite el micrófono. Como verán, el título de esta participación es Desafíos metodológicos en la investigación del desplazamiento interno por violencia en México. Y bueno, creo que no se ve muy bien, pero espero que sí. Y bueno, se trata básicamente de un resumen metodológico de investigación que se realizó en una investigación durante los años 2012-2013
para el Consejo Nacional de Población y para el Fondo de Población de Naciones Unidas. El objetivo era generar un panorama nacional de la problemática del desplazamiento interno forzado a causa de la violencia específicamente. Y para esto se siguieron 3 vías de análisis complementarias, una teórica, una cuantitativa y otra cualitativa, lo que representó en este sentido varios desafíos. Dentro de los desafíos más generales era primero que se trataba en ese momento de un tema emergente de múltiples aristas y asociado a la violencia, y dramáticamente no reconocido a nivel institucional. La mayoría de estudios no se centraban en el problema de la violencia de alto impacto, sino en otras causas, y la complejidad para construir un sujeto de estudio era difícil, ya que se trataba tanto de personas de manera individual, de grupos familiares, colectivos o comunitarios. Salvo en muy pocos casos, no era posible hablar de un grupo homogéneo. Que se daba en naturalezas de muy variada, en contextos de muy variada naturaleza, tanto urbanos, rurales o indígenas, y con profundas diferencias según la zona donde se originaba. De inicio, implicó asentar que no se trataba de una problemática homogénea, como ya dijimos, sino de un problema plurifactorial cuyo análisis requería el enfoque multidisciplinario. En general, en México, quienes optan por el desplazamiento evitan dejar rastro y se protegen en el anonimato, como principal medida de seguridad. Algunos hechos que generan el desplazamiento son, claro, es una fábrica de horrores, pero en grandes rasgos son la extorsión, el secuestro, el cobro por protección, el robo de identidad, los asaltos, la desaparición forzada de familiares, los vínculos creados con la criminalidad involuntaria o voluntariamente, la competencia por el uso del suelo, la explotación de los recursos naturales, el trasiego de armas, el cultivo de estupefacientes, la ubicación geográfica estratégica que facilita la realización de actividades ilegales, el control político desmedido al servicio de intereses individuales, entre otras. Según la composición de cada circunstancia, una o varias de estas causas vinculadas detonan la decisión de salir y algunas resultan ser la fachada superficial que cubre la presencia del crimen organizado. Sumado a estas causas, el desplazamiento interno forzado se interrelaciona con los problemas de impunidad, vacío de autoridad e ineficiencia institucional, ineficacia. La falta de denuncias también nos hacía más complicado construir este andamiaje, pues esto se vincula con la desconfianza en las autoridades, que se perciben corruptas, coludidas y participantes en la delincuencia. En términos demográficos, el desplazamiento interno forzado se ubica en el campo de la migración interna, pero está condicionado a las oleadas de violencia, lo que también impide contabilizarlo. De modo que solo nos quedaron caminos indirectos de aproximación. Ya en el acercamiento teórico-conceptual, de la definición ya la refirieron hace ratito el doctor Echarri, y no la vamos a repetir, pero bueno, el primer desafío fue este concepto, que está diseñado y es útil como una categoría internacional operativa, pero con muchas limitaciones desde el punto de vista académico. Nos sigue faltando, yo creo que hasta el momento, expandir la categoría principal de análisis, que incluya motivos simultáneos para desplazarse o el estatus de los desplazados fuera del contexto nacional. Por ejemplo, quienes además de huir de la violencia salen para realizar estudios profesionales o se instalan en el extranjero para proteger su capital económico. En este sentido, debe discutirse si las personas que cruzan la frontera internacional deben ser reconocidas en su país de origen como parte del fenómeno de desplazamiento y, en consecuencia, quiénes deben brindarle ayuda humanitaria. El análisis se ha hecho más difícil porque en este momento surgían otro tipo de víctimas de la violencia que emergían paralelamente a los desplazados, entre ellos las personas víctimas de trata, los desaparecidos forzados y los que integraban la delincuencia. Hasta el momento del estudio, algunas publicaciones eran solo primeros intentos por abordar la problemática y tampoco tenían una cobertura nacional. Ahora las fuentes documentales disponibles empiezan a ganar volumen
y destaca una cuantiosa producción de tesis de posgrado, abundantes notas periodísticas y artículos de revista que buscan redimensionar el problema. Y bueno, el acercamiento cuantitativo, la principal dificultad que hubo en ese sentido fue la medición, porque no había registros, como todavía no los hay, concebidos para dar cuenta de este fenómeno en específico. No obstante, la imposibilidad de obtener estimaciones directas, se propuso elaborar un diagnóstico a partir de explorar diversas fuentes de información estadística, como los censos, las encuestas en hogares y registros administrativos. Algunas arrojaron solo datos tangenciales y otras permitieron una visión parcial de la intensidad del fenómeno. A grandes rasgos, los cambios en la esperanza de vida, las defunciones por homicidios, los patrones de migración interna. Es decir, el acercamiento fue a través de métodos indirectos y de la correlación de datos. Entre las encuestas de hogares, que contienen información sobre las migraciones y las causas, destacan la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, y sin duda la fuente más relevante y que da cuenta de las condiciones de violencia por las que atraviesa el país, básicamente a través de la percepción ciudadana, es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, que capta los hogares cuyos integrantes cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia. Al margen de la cautela con que debe tomarse los datos, esta encuesta permite reconstruir el perfil sociodemográfico de los desplazados a nivel nacional, pues contiene datos sobre jefatura y composición de los hogares, edad y ocupación. Esa es una tarea que actualmente estamos haciendo. ¿Por qué es importante el perfil de los desplazados? Pues creemos que es básico saber qué ciudadanos son potenciales víctimas de violencia. Con esto se llega a un punto central. ¿Qué es lo que de la delincuencia puede arrebatarle a un individuo o colectividad? Normalmente se pensaría que son violentados para despojarlos de algo material. Sin embargo, hay posesiones menos tangibles como la identidad, los conocimientos profesionales, el potencial reproductivo, la posibilidad de emplearlos para traficar droga, etcétera. Y sí, es una tarea pendiente implementar un registro oficial que capte esta población e indique cómo ha ido evolucionando el problema. El acercamiento cualitativo es una aproximación directa a los desplazados y nos permitió recabar la evidencia empírica. Más o menos hicimos 40 entrevistas y para este fin se diseñaron 2 instrumentos de registro, uno para entrevistas a profundidad y otro para realizar observación etnográfica en escenarios donde se presentaba el problema, tanto lugares expulsores como receptores. Hasta esa fecha tampoco se había hecho un registro cualitativo que utilizara una herramienta común a nivel nacional, puesto que los estudios que contábamos eran de carácter regional. La entrevista a profundidad se indagaban básicamente 5 temas, algunos aspectos generales sobre los entrevistados, desplazados en todos los casos, las causas que determinaron su desplazamiento, su percepción sobre los derechos humanos, y un breve resumen de cómo consideraban que estaba su contexto local en el momento de haber sufrido el evento violento. Había otros temas específicos sobre salud, alimentación, educación, trabajo y vivienda, básicamente con la intención de conocer sus necesidades. En este acercamiento, el tropiezo fue la reticencia de algunos desplazados, ya que consideraban que al ser entrevistados, su identidad quedaría al descubierto y perderían el anonimato, quedando otra vez en situación de riesgo. Expresaron casi todos que tenían preocupación de que el investigador pudiera convertirse en un canal de comunicación con sus victimarios. Y se encontró oportuno llevar a cabo el ejercicio, en este sentido se encontró oportuno llevar a cabo el ejercicio en espacios públicos como restaurantes o parques que generaban seguridad. Incluso se realizaron algunas entrevistas por Skype y así se disminuyó esta tensión. En ese mismo orden, algunos desplazados optaron por omitir algunos datos que creían peligrosos o cambiaron el nombre de las personas involucradas en el evento. Con mayor frecuencia, evitaban detalles sobre sus hijos. El registro etnográfico también impuso retos. El principal fue la elección y delimitación de los contextos, pues la observación debía ser acotada y precisa. El principal obstáculo consistió en la abundancia de posibilidades y la dificultad real de acceder a ellas.
La guía pretendía hacer un correlato de la entrevista y incluía 4 apartados básicamente, que eran la descripción del lugar, las causas que determinaron el desplazamiento, la percepción de seguridad y la integración de los desplazados internos por violencia a un nuevo contexto. Estas descripciones etnográficas de escenarios poco acotados que podían ir desde regiones enormes interestatales, como por ejemplo Tierra Caliente, o municipios completos como en Chihuahua, Guerrero o Tamaulipas, o bien ciudades receptoras o colonias de nueva formación, por ejemplo en este caso está Querétaro o algunas colonias de Naucalpan, ciudades fronterizas, comunidades indígenas, municipios conurbados, es decir, numerosos contextos donde prospera la violencia y esta deriva en el desplazamiento de población. Se intentaba registrar cómo entramados sociales diversos conseguían generar estrategias de sobrevivencia y o convivencia obligada con la criminalidad, en los cuales la alternativa de movilizarse no siempre se consideraba la mejor opción, sino tal vez la única. Así aparecen escenarios urbanos fronterizos, urbanos metropolitanos, rurales indígenas, rurales campesinos, en algunos de los cuales opera la criminalidad a distintas escalas en coexistencia con autoridades de rangos y niveles de fuerza desiguales, al lado de otros actores que entran en conflicto. Con estos argumentos se quiere llegar a un aspecto metodológico central. Abordar el fenómeno del desplazamiento implica la observación del impacto tanto en el lugar de partida como en el de llegada. Al mismo tiempo, se debe considerar que estos microespacios son abarcados por otros más amplios, que a su vez pertenecen a otras esferas, hasta llegar al ámbito internacional, donde se generan y desenvuelven muchos de los problemas que repercuten a nivel regional o local. Una mención aparte nos merece el desplazamiento indígena. Maestra, ¿podría concluir? Sí, ¿Un minuto más necesita? Un minuto, sí. Un minuto, gracias. Bueno, rapidísimo. Pues es el que lleva más tiempo ocurriendo, es el que está más documentado, es el que tampoco está resuelto y se vincula con la adscripción étnica, religiosa y política, etcétera. Pero en realidad, bajo eso subyace un problema de uso, apropiación y explotación de la riqueza colectiva, que lo convierte en una problemática complicada también el hecho de que coexisten 3 tipos de derecho que entran en juego, los derechos humanos, civiles y comunitarios. Bueno, ya. Gracias. Tiene la palabra el señor Joseph Herreros, quien viene en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Como ya hablé antes y dijo bastante, intentaré ser breve en esta parte. Primero, en cuanto a las necesidades, yo coincido en la necesidad de mayor claridad en la dimensión del fenómeno, datos más precisos de la dimensión exacta y, sobre todo, perfiles de la población. No es un grupo homogéneo, hay perfiles diferentes, tenemos que también entender la composición de la magnitud. Y, tomando también en cuenta, como han dicho los colegas anteriormente, también evaluar la capacidad existente. Ya, por mucho que pensemos que este evento es un hito, está claro que ha habido mucho trabajo anterior y que hay procesos en marcha. Hay casos que las ONGs tienen ya en litigio estratégico, hay esfuerzos legislativos en diversos estados, hay ya todo un conocimiento acumulado sobre el que debemos construir. No partimos de cero globalmente, ni en México, donde entiendo que ya se ha avanzado muchísimo en diferentes áreas. Perdón. En el diseño de políticas de atención, ya comentamos antes la importancia de reconocer el fenómeno y aquí haré solo un pequeño inciso. Es importante reconocer las causas, pero no condicionar el reconocimiento a determinadas causas. Es decir, por ejemplo, detalles de reconocer el desplazamiento interno en relación a eventos de conflicto interno es absurdo, porque los principios rectores, conflicto interno es una de las causales, hay muchas otras. Yo creo que lo esencial aquí es tener en cuenta las diferentes causales que están en los principios rectores del desplazamiento interno y, sobre todo, el impacto de la violencia en la persona. Y ahí, en analogía al derecho de refugiados, el temor fundado, la existencia de una violencia fundada, que existe la violencia y cómo ésta impacta en la persona. Más que el origen en sí de la violencia, creo que eso es
es muy importante. Como decíamos antes, el reconocimiento también nos va a permitir identificar dónde están los principales vacíos. Pero generalmente cuando se da el reconocimiento se genera un poco de pánico. ¿Y quién lo va a atender? Reconocemos quién se hace cargo. Yo creo que es clave la coordinación interinstitucional. Esto no es un tema de una única entidad, es un tema de coordinación entre las diversas entidades estatales. Voy al punto 2, en el diseño de estructura institucional, que sería un marco de respuesta institucional, aquí es clave que el diseño de un marco legal vaya de la mano, vaya en paralelo a un diseño de un marco institucional. Si tienes un marco legal, pero tienes un marco institucional, vas a generar mucha presión en las instituciones y vas a generar muchos problemas. En el marco institucional es clave, nos parece clave, identificar o definir una unidad, un ente que sea el responsable, alguien que sea el que coordina la respuesta. En un marco de coordinación interinstitucional, pero tiene que haber un ente rector, alguien que sea el ente encargado. Y esta entidad rectora se debe definir si tiene un rol coordinador, un rol operativo, pero tiene que haber alguien que sea el doliente de la respuesta en este proceso. Y sobre todo que en el marco de respuesta institucional haya una asignación adecuada de recursos. No es un tema solo de marcos legales institucionales, también de recursos apropiados. Y ahí el director de la Comar me permitirá hacer una comparación con el tema de refugiados. No basta con tener una ley, un marco institucional, un liderazgo con mucha expertise y capacidad en las instituciones, hace falta también recursos. Si no pones recursos, colocas una presión, como es en el caso de refugiados en Comar, inhumana. Y luego también en el desarrollo institucional te tiene que tener en cuenta la descentralización y la interacción con sociedad civil, organismos internacionales y otros entes que puedan cooperar. En cuanto al marco legislativo, sumándome a lo que se ha dicho anteriormente, pero complementando, tiene que cumplir dos principios básicos. Uno, materializar la obligación del Estado, la responsabilidad estatal. Es un tema de responsabilidad del Estado y el marco legislativo tiene que, sobre todo, enmarcar la responsabilidad gubernamental en la respuesta. Y, en segundo lugar, tiene que identificar dónde están los vacíos y las necesidades de respuesta. Y reconocer los recursos disponibles en la estructura del Estado y cómo se puede construir sobre lo que ya viene existiendo. También en cuanto al marco legislativo, es importante también considerar la realidad que tenemos y la capacidad de respuesta, que sea un marco legal realista y que contenga los principios de coherencia, complementariedad y concurrencia, sobre todo en la relación nación-territorio, que se tengan en cuenta también los procesos regionales. Imagino que esto se batirá luego en la siguiente mesa, el cómo se coordina con los esfuerzos regionales, que no solamente una delegación de responsabilidades, también una delegación de recursos y de coordinación. Como ya dije antes, la participación efectiva de la población desplazada mediante procesos establecidos de consulta y una visión integral, como ya explicó Edgar, de las diferentes fases del desplazamiento. En definitiva, el marco legislativo tiene que reconocer y definir el desplazamiento forzado, definir el marco institucional y su articulación y abordar las diferentes fases de forma integral del desplazamiento forzado. Solo algunos apuntes en cada una de las fases. En prevención es clave tener sistemas de alerta temprana, sistemas de protección de bienes, de tierras, medidas de mitigación de los riesgos y preparación con planes de contingencia. En la respuesta, el registro de víctima, la asistencia y la protección especial a grupos vulnerables, como ya explicó anteriormente mi colega de UNSPA, en especial sectores vulnerables como niñez, mujeres en riesgo, sobrevivientes de violencia de género, personas con necesidades específicas y el acceso a la justicia y el rol del Poder Judicial. En cuanto al registro, yo creo que es clave, si hay registro es porque se va a asistir a las personas. Sin un registro, sin un programa claro de asistencia y protección, puede generar expectativas y mucha frustración. Y en segundo lugar, en cuanto a, como ya mencionaba Edgar, la importancia de la tipificación del delito para terminar con la sensación de impunidad. En cuanto a soluciones duraderas,
trabajar en estas líneas: retornos voluntarios, seguros y dignos, y la protección del territorio de las comunidades con garantías de no repetición, los procesos también de reubicación en el mismo territorio y finalmente la integración local donde la población ya está desplazada. Pero siempre cualquier solución duradera que parta una vez más de la voluntad de las personas. Con esto terminaría y estoy dentro del tiempo. Muchas gracias. Se está tomando relatoría, grabando la sesión y transmitiendo en vivo por el canal del Congreso. Entonces, todas las notas que ustedes nos están haciendo favor de compartir están siendo reflejadas en ese documento. Enseguida le toca el turno al doctor Jorge Mercado Mondragón, quien es investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Muchas gracias, agradezco la invitación de la diputada Maricruz Robledo a un evento tan importante. Antes de iniciar mi participación, me parece que la nota del día la está dando el senador Icaza. Al respecto mencionó 7 millones de desplazados aprox, cifra que más o menos concuerda con la nota emitida por Brenda Pérez, de la Comisión Mexicana para la Promoción de los Derechos Humanos. Si es así, México se estaría posicionando, perdón, Brenda, que me adelante a tu tema. Si es así, decía yo, México se estaría posicionando entre los primeros lugares con el número de desplazados a nivel mundial. Si tenemos 8 millones de desplazados, el reto es inmenso. Entonces, en ese sentido, me adelanto un poco, quizás Brenda, lo que vas a hablar posteriormente, pero creo que esa es la nota del día para mí, que he trabajado el tema. México se posicionaría entonces en el primer lugar en cuanto a desplazados a nivel mundial, dado que Siria tiene 6 millones, Colombia tiene entre 4 y 5, si México tiene 7 a 8 millones, sería el primer país a nivel mundial en desplazados internos forzados, ¿no? Mi trabajo se titula Políticas Públicas para la Atención de los Pueblos Indígenas Desplazados. Este trabajo se publicó en la revista El Cotidiano de la UAM Azcapotzalco y tiene que ver en cómo se debería de atender a la población indígena desplazada. Como soy un poco disperso, pues lo leo y espero no aburrirlos, ¿no? Inicio con una cita de Arturo Bergman que se llama Los indios mexicanos en el umbral del milenio, que dice así: los nombres de las personas, lugares y sucesos del pasado, las referencias de origen se conservan y adquieren sentido en la comunidad y rápidamente se confunden o disuelven fuera de ello. En ese sentido, Bergman ya hace muchos años, a principios de siglo, de todo caso, decía que la comunidad está anclada a un territorio y a un espacio. Si se mueve esa identidad y esa cultura, rápidamente se confunden o se disuelven. La población indígena que se ve obligada a abandonar su comunidad por las diferentes causales que provocan el desplazamiento, son sometidas a una ruptura abrupta con su territorio, su cultura y su identidad. Es decir, con lo que lo define como indígena y ciudadano, más o menos con la razón de su existencia, en tanto indígenas pertenecientes a una comunidad y a un colectivo. Vivir como desplazados y desplazadas implica entonces que la cultura, la identidad y la etnicidad, el género, entre otros, se desarticulan rápidamente. En relación al género, me gustaría decir que en la experiencia internacional se ha documentado que más de la mitad de las y los desplazados son mujeres, ¿sí? Se calcula que entre el 60 y el 70% de los desplazados serían en ese sentido mujeres. Entonces se impone una política diferencial de género para atender el fenómeno del desplazamiento. Asimismo, se produce un trastorno en las diversas redes de ayuda y de sustento mutuo. La familia se rompe y pierde todo un nexo con su pasado. Su cultura, su identidad, su territorio y sobre todo su patrimonio se pierde. Al perder su patrimonio y encontrarse de súbito en una situación de desplazamiento forzado en los márgenes de las ciudades, las condiciones de pobreza, marginación y exclusión que de por sí vivían las comunidades de origen indígenas se agrava considerablemente. Es decir, si eran pobres, se vuelven pobres triplemente, ¿no? El patrón de violencia sistemática a sus derechos humanos, a su integridad étnica, a su territorialidad, a su autonomía e identidad se pierde. Algo que ha señalado ACNUR, que aquí está presente el representante, ¿no? Es un hecho perverso en el sentido de que tiene que ver con la tierra, los animales y las viviendas en zonas indígenas en relación con la existencia de actores armados ilegales que presionan, obligan el desplazamiento forzado para poder apoderarse de esos bienes pertenecientes a los indígenas.
En ese sentido, considero que, no sé si tienes por ahí el cuadro, ¿no? Para no ahondar más en esto. Este cuadro lo hice en función de la experiencia que tuve al participar en la Ley de Desplazamiento Interno Forzado para el Estado de Chiapas. Aquí hay colegas presentes, Oscar Turrens, Marcos y por allá Michael, ¿no? En ese sentido, creo que toda ley y todo marco jurídico para estos pueblos indígenas tendría que partir de las siguientes consideraciones. 1. Considerar el origen étnico para poder desarrollar políticas diferenciadas atendiendo esta especificidad. Esta atención diferencial de los grupos indígenas se sustenta por la razón de poseer una cultura y una identidad diferente a la del resto de la población, por lo cual se requiere la elaboración de elementos que estén en línea con esas especificidades, es decir, de acuerdo a su identidad, cultura, lengua, su cosmovisión y sus tradiciones culturales. Un tratamiento diferencial adecuado a sus características étnicas que los diferencia de otros desplazados y desplazadas y hace más dramática su permanencia por fuera de su territorio, especialmente cuando tienen que desplazarse en contextos urbanos. Recuperar raíces culturales, fortalecer espiritualmente y a la vez incorporar nuevos conocimientos y tecnologías para afirmar su resistencia y trazar sus horizontes como pueblos con historia e identidad propia. Las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, vestuario, higiene, recreación, prácticas espirituales, seguridad, comunicación y sobre todo educación para los niños. Lo anterior sustentado en el hecho de que el fenómeno del desplazamiento y percibido, creo que eso es muy importante, es vivido y percibido de manera diferente entre indígenas y no indígenas, entre hombres y mujeres. Como en la medida de lo posible los indígenas aspiran a retornar a sus comunidades, se les debe de proveer albergues transitorios y lotes para cultivar cultivos temporales en caso de que se prevé que el retorno se demore. La idea sería atenderlos, también cosa importante, al seno de otras comunidades indígenas de su propia etnia. En el caso de que el retorno no sea posible, se debe de apoyar por parte del Estado que los provea para nuevas tierras, prioritariamente en sus entornos ancestrales. Dar a los desplazados y desplazadas indígenas una atención adecuada a sus particularidades étnicas, proteger las comunidades en riesgo, orientar esfuerzos a prevenir el desplazamiento, contribuir a fortalecer la resistencia de las comunidades, apoyar las localidades receptoras de desplazados, promover el retorno hasta donde sea posible, garantizar las condiciones adecuadas para el restablecimiento o reubicación de quienes no puedan retornar a sus comunidades. La protección como un derecho, respeto a la autonomía indígena, reconocimiento a la diferencia y a la diversidad e integralidad. Esto de respeto a la diferencia también me llama la atención porque nosotros en la UAM, especialmente yo, y un grupo de alumnos, habíamos detectado algunos indígenas que por su condición condición indígena, pero también su condición sexual, indígenas homosexuales que habían salido de sus comunidades por su orientación sexual, cosa que es raramente atendido entre los especialistas, es esa situación de que el origen y su condición por orientación sexual deberá ser atendido también, ¿no? Dar a los pasados indígenas una atención adecuada a sus particularidades étnicas, la protección como un derecho, respeto a la autonomía indígena, reconocimiento a la diferencia y a la diversidad. Prevenir el conflicto, garantizar la integridad étnica y territorial, fortalecer la autonomía indígena, proteger comunidades en riesgo, fortalecer convivencias, brindar atención integral. Apoyo a planes de vida, ¿no? Tener en cuenta los planes de vida de las comunidades afectadas, indígenas, para tratar de que las acciones, estrategias y demás apoyos se articulen en lo posible a dichos planes, ¿sí? Otros elementos muy rápidamente serían solución a las demandas territoriales aplazadas, concertar planes de retorno, protección adecuada y seguridad humanitaria, sensibilización a la opinión pública, capacitación a entidades y organizaciones, adecuar la legislación y garantizar el cumplimiento de entidades oficiales, incluir el análisis del conflicto armado y el desplazamiento indígena en los comités de atención, información indígena en un sistema de información ya sea local, regional o nacional, concertar mecanismos de registro. El gobierno indígena debe de ser la autoridad que oriente a las comunidades, organizar mesas de paz y otros espacios de paz en el ambiente regional, definir planes de emergencia, definir planes de resistencia, preparar y definir planes de retorno, organizar a los y las desplazadas en las ciudades,
concertar con el Estado mecanismos de certificación, evitar que el Estado les descargue la responsabilidad, documentación de identidad, llevar una memoria escrita de las denuncias ante el Estado, garantizar los ejercicios y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, alertas tempranas, atender alertas tempranas, apoyar la autonomía y la resistencia de los pueblos indígenas a la guerra, realizar la consulta previa como lo ordena el convenio de la OIT, alternativa y control de cultivos de uso ilegal, garantizar la territorialidad indígena y, como punto último, insistir en la salida negociada del conflicto que genera el desplazamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor Mercado. A continuación, la doctora Leonor Paz Gómez, directora de Diseño Conceptual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación que se le ha hecho al INEGI a participar en este gran evento y mencionar que sin duda el desplazamiento interno forzado es un fenómeno complejo, multidimensional, que en el INEGI tenemos el compromiso de atender. En marzo de 2015, en el marco del 46 periodo de sesiones de la Comisión de Estadística del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Estadística de Noruega y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, propusieron que se organizara una conferencia internacional con el fin de estimular el debate sobre las estadísticas relativas a los refugiados y a los desplazados internos en los sistemas estadísticos nacionales. En marzo de 2016, en el marco de la 47 periodo de sesiones, se realizó dicha conferencia y como resultado se acordó establecer un grupo de expertos. Se instaló un comité directivo integrado por el Instituto Nacional de Estadística de Noruega, Eurostat y el ACNUR, encargado de elaborar el mandato para la labor del grupo que fue aprobado por la mesa de la Comisión Estadística en julio de 2016. Se encomendó al grupo de expertos que elaborara los siguientes entregables: un conjunto de recomendaciones internacionales respecto de las estadísticas sobre refugiados que puedan servir como guía de referencia para la labor nacional e internacional relativa a las estadísticas sobre refugiados y solicitantes de asilo presentadas a la Comisión en su 49 periodo de sesiones. Un manual para compiladores de estadísticas sobre los refugiados con instrucciones operacionales sobre cómo reunir estadísticas sobre refugiados que debería presentarse a la Comisión en su 50 periodo de sesiones. Un informe técnico en el que se esbozara el camino a seguir para la elaboración de normas internacionales de estadísticas comparables sobre los desplazados internos presentados a la Comisión en su 49 periodo de sesiones. Actualmente, el grupo de expertos está integrado por el comité directivo, las autoridades estadísticas de más de 35 países y territorios. Debo mencionar que dentro de los 35 países está México, representado por el INEGI, y casi 20 organizaciones regionales e internacionales. Se han celebrado 2 reuniones, 3 diría yo, la reciente en marzo de 2018. Después del examen de estos documentos en el grupo de trabajo, se acordó que proseguirá su labor sobre las estadísticas relativas a los refugiados y los desplazados internos y prestará especial atención a la elaboración del manual
para compiladores de estadísticas sobre refugiados y las recomendaciones revisadas sobre estadísticas relativas a desplazados internos. No obstante, el comité directivo ha estipulado que sería conveniente ampliar el mandato del grupo de manera que incluya también la elaboración del manual para compiladores de estadísticas sobre desplazados internos. Los dos manuales para los compiladores tendrán instrucciones operacionales más completas sobre la aplicación de las recomendaciones propuestas y ambos se presentarán a la Comisión de Estadística del 50 periodo de sesiones en marzo del 2019, que ya pasó, por lo que se prevé que ambos se elaboren antes de marzo. Todavía no están disponibles, pero ya pronto los tendremos. Bueno, para nosotros es muy importante los conceptos, porque de ello depende qué es lo que cómo vamos a diseñar un instrumento de captación de información y que genere estadística sobre este fenómeno. La Agencia de Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados refiere a la Convención de Refugiados de 1951 como su mandato principal. En este se explica que un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección del país. Conviene distinguir al refugiado del asilado, ya que este último lo podremos identificar como un refugiado a quien el gobierno del país receptor lo reconoce oficialmente y le ha otorgado protección, aunque esta definición de asilado dependerá del marco legal y administrativo de cada país. ACNUR también refiere que, a diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. En determinadas circunstancias pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados: conflicto armado, violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos, con la diferencia que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aún en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida. Para el caso de México, en la legislación de aplicación federal, el nominativo de desplazado interno forzado no es explícito. Sin embargo, para refugiado o asilado, la ley retoma la esencia de los conceptos de ACNUR y los identifica como un estatus jurídico y bajo el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación. Es importante mencionar que en todos estos grupos, como antes les mencioné, el INEGI forma parte y tiene un papel muy activo, sobre todo en el grupo de expertos, con el propósito de que nosotros podamos tener acceso a estas nuevas metodologías y que podamos tener una medición del fenómeno mucho más acertada. ¿Qué hemos hecho en el INEGI para acercarnos al conocimiento del desplazamiento interno forzado? En primer lugar, pues tenemos una encuesta que es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. En la ENADID, en esta encuesta, en el tema de migración, preguntamos sobre la causa de la migración, en la cual se capta inseguridad pública o violencia. Adicionalmente, se considera la opción de captar cualquier otra causa mediante la opción de respuesta abierta. Entonces, aquí, tanto en 2014 como en 2018, tenemos la misma pregunta, con el objetivo precisamente de tener un seguimiento en el tiempo y una comparabilidad en el tiempo.
La siguiente. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en materia, en el 2000 también, en materia censal, en el año 2000 nosotros hicimos una pregunta, también se incorporó en el cuestionario ampliado la pregunta sobre la causa de emigración, en la que también se considera la causa de violencia y la inseguridad. Para el 2020 se ha introducido también la causa de la migración y por un lado estamos viendo por inseguridad o delincuencia y la separamos por violencia entre vecinos, comunidad, intrafamiliar, porque todo esto hace que la gente tenga que desplazarse por sus creencias religiosas, por desastres naturales, y tenemos la otra causa que también es abierta y que se anota cuál es esa razón que obligó a la población a desplazarse de un lugar a otro. Bueno, finalmente quiero mencionar que para el 2020 se enfatiza que con la pregunta solo se dará una aproximación cuantitativa y cualitativa a este grupo poblacional, pues al no ser una encuesta especializada del tema, se pondera el objetivo principal del censo, que es actualizar la cuenta poblacional. Dado lo anterior, consideramos que la mejor manera de generar información sobre este fenómeno es que se planee, consolide y mejore continuamente un sistema de registros administrativos a nivel nacional e incluso regional que sirva de insumo para que el INEGI transforme en estadística oficial la información de naturaleza legal y administrativa de oficinas de gobierno como el Instituto Nacional de Migración, Unidad y Política Migratoria, la Secretaría de Gobernación, entre otras. Muchas gracias. Tenemos ahora la intervención de la maestra Brenda Gabriela Pérez Vázquez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hola, muy buen día a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación de CONAPO, de la Secretaría de Gobernación y de la Cámara de Diputados a este evento, que como decían, celebramos desde la Comisión Mexicana, pero esperamos muchos años para que esto ocurriera y esperamos a que el reconocimiento y las voluntades políticas se dieran. Esperemos que así continúe. Y mientras tanto, mientras esto no ocurría, desde la sociedad civil comenzamos a trabajar para generar información sobre esta situación que no estaba siendo visibilizada. La verdad es que ahora estoy muy sorprendida porque veo que hay muchos expertos en la materia y que será muy importante empezar a compartir esta información que hemos ido generando en estos años. Empiezo brevemente a contarles, bueno, que justamente a partir del trabajo que la doctora Laura Rubio desarrolló, pionera en esta materia, empezamos a documentar de manera cuantitativa y cualitativa el desplazamiento interno forzado, además de acompañar a víctimas del desplazamiento. Como no había ninguna información, un diagnóstico formal al respecto, lo que hicimos a través de una metodología que justamente inició la doctora fue empezar a recopilar información pues, de fuentes periodísticas que estaban documentando episodios de desplazamiento masivo. La que sigue, por favor. Particularmente, este es como un escenario de lo que estuvimos documentando, que es información que además se comparte con el IDMC, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno Forzado en Noruega, que monitorea los episodios de desplazamiento a nivel mundial. Y empezamos a construir una metodología sumamente rigurosa en donde quedaron fuera muchísimos episodios que no pudimos considerar. Consideramos un episodio de desplazamiento masivo cuando sale por un mismo factor de expulsión común 50 o más personas o 10 o más familias, ¿no? Con una metodología, insisto, bastante rigurosa, en donde nos ha permitido año con año hacer una estimación de nuevos desplazamientos internos forzados únicamente generados por episodios de desplazamiento masivo. Y, por ejemplo, en el año 2017,
encontramos al menos 20.390 personas que fueron víctimas de estos episodios de desplazamiento masivo y que se suman a la cifra global de un registro que tenemos desde el año 2006 a la fecha de 329.917 personas. La que sigue, por favor. ¿Qué encontramos, no? Particularmente voy a referirme como a el año pasado, hablamos de estas causas en particular: violencia criminal, violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales, y desplazamientos generados por proyectos extractivos mineros. Sin embargo, a estas causas se le deben de sumar otras situaciones que ya han mencionado aquí: intolerancias religiosas, otro tipo de conflictividades y desarrollo a gran escala. También se debe sumar la actividad y el ejercicio periodístico y de defensa de derechos humanos, que año con año también sigue mostrando la salida de muchos periodistas y defensores de derechos humanos. Parte también del trabajo que hemos hecho para poder desglosar más información cualitativa, sobre todo respecto al tema del desplazamiento, es a partir de estos episodios encontramos diversas formas de violencia que están presentes o que originan estos desplazamientos internos forzados. Entre ellos hemos encontrado que están presentes los ataques armados en contra de la población civil, que nos hace hacernos grandes preguntas de qué contexto estamos hablando y en cuál se encuentran las personas internamente desplazadas, los desalojos con violencia, el temor fundado ante la violencia, el uso de armas de fuego, casas, cultivos o negocios quemados, saqueo de viviendas, robo de animales, reclutamiento forzado o temor al mismo, amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias. Esas, digamos, son como las formas que están presentes y que empujan a que particularmente la población desplazada que sale de manera masiva, pues tenga que verse obligada a hacerlo, ¿no?